Oremos, hermanos. Eterno Señor y Padre, te damos gracias porque tenemos la bendición de participar en este culto especial de aniversario y también gracias por tu palabra. Te pedimos que al leer este libro hermoso, al meditar, hables a nuestro corazón, nos des sabiduría, Padre, para hacer esto bien, y también te rogamos que nos dotes de gracia para poder practicar las cosas que tú nos dices en tu bendita palabra. Perdona nuestras faltas, tal vez hay cansancio o, Señor, sueño, pero mantén nuestros sentidos atentos, de tal manera que tengamos un culto, Padre, que además de glorificarte, sea también edificante para cada uno de nosotros. Oramos, bendito Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, quiero invitarlos a que abramos la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el pasaje que hemos dado lectura, que es el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y pongamos nuestra mirada en dos versículos que son los versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este mensaje tiene como título Cristianos responsables. Cristianos responsables. Y nos dicen los estudiosos de las Escrituras, hermanos, que de este capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir de lo que es el versículo 6 en adelante, hermanos, tenemos la letra de un himno que la iglesia cantó en el primer siglo, algo que era conocido entre los hermanos, y que por eso el apóstol Pablo transcribe, también por la inspiración del Espíritu Santo, este himno aquí en su carta para dar un ejemplo a la iglesia de lo que Cristo hizo por nosotros. Que para salvarnos Él se humilló, Él fue obediente y después exaltado por el Padre. Y entonces, después de que Pablo dijo esto, cae, hermanos, toda la enseñanza en lo que hemos leído en los versículos 12 y 13, que son el pasaje que vamos a meditar. Y dice así la palabra del Señor. Vamos frase por frase. Por tanto, amados míos. Por tanto, amados míos. Es decir, hermanos, después de tomar en cuenta la obra de Cristo, su humildad, su obediencia y su exaltación, debemos hacer lo que Pablo nos va a decir más adelante. Pero él comienza con esta frase, con esas palabras que son maravillosas. Por tanto, amados míos. Y aquí hallamos dos cosas, hermanos, que son muy importantes para nosotros como iglesia. La primera de ellas es el amor fraternal. Y la segunda, la comunión. Y la pregunta es, ¿amo a los hermanos? ¿Amo a la iglesia de Cristo? A menudo como pastor escucho a hermanos que dicen, pastor, para mi Cristo todo, al Señor lo amo, pero a los hermanos, mientras más lejos, mejor.
Pero esto es imposible. No funciona así. Porque si amamos a nuestro Señor Jesús, en automático debemos amar a la iglesia, a los hermanos. Porque en la iglesia, hermanos, recordemos que somos la esposa de Cristo. Somos el cuerpo del Señor. Así es que si amamos a Jesús, debemos amar a la iglesia. Debemos amarnos con sinceridad, de una manera fraternal, los unos a los otros. Pero también debemos procurar la comunión. Pablo escribió, por tanto, amados míos. También, hermanos, es común escuchar a hermanos decir, ¿cuántos años van a cumplir, hermanos? O, con que se va a organizar una comida. Ojalá les alcance. También frases como, pues si van a hacer tal cosa, que les salga bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué no es su iglesia? ¿Acaso no las expresiones deberían de ser, ¿y cuántos cumplimos, hermanos? ¿Y nos va a alcanzar? ¿Y vamos a poder? ¿O qué necesitamos? Yo escucho a hermanos que me dicen, pastor, es que su iglesia, bueno, en primer lugar no es mía, es del Señor. Y en segundo lugar, pues que usted no es parte de. Pablo dijo a los filipenses, amados míos. No es porque él fuera el dueño, sino porque se pertenecían unos a otros. ¿Me explico? Y esta es la iglesia de Cristo, pero somos miembros los unos de los otros. Esto es comunión. Hay que cambiar el chip, hermanos. Y hoy no es el aniversario de los hermanos, es mi aniversario. No es, pues, ojalá que salgan adelante, no. Primero Dios, saldremos adelante. Comunión. Nos dice también nuestro texto, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. El apóstol Pablo honró a los filipenses y él reconoció que eran hermanos obedientes. Esas palabras no son lisonjeras. Es decir, Pablo no quería quedar bien con los hermanos o no les hizo la barba, como decimos nosotros de manera coloquial. No. Él, por el amor que tenía hacia los filipenses, los honró. Y nos dice, hermanos, en esta carta que ellos eran obedientes. Es decir, escuchaban la palabra de Dios y la ponían en práctica en su vida. Y esto es algo que también nosotros tenemos que hacer como pueblo de Cristo. Honrarnos los unos a los otros. Si leemos con atención los versículos anteriores, podremos notar que la iglesia de los filipenses estaba en peligro de una cosa. Y por esa razón, Pablo les escribió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y para esto necesitaban practicar la honra. Es muy fácil, hermanos, ver las faltas de la iglesia. Es muy sencillo ver los errores de los hermanos. Y si ponemos atención, tal vez encontremos un montón.
Pero ¿qué tal si en lugar de hacer esto, buscamos las fortalezas? Observamos los dones, los talentos, las virtudes que el Señor ha dado a nuestros hermanos y nos honramos. Porque cada vez que nosotros no honramos a la iglesia, no honramos a los hermanos, miramos sus faltas, hablamos mal del pueblo de Dios, nos hacemos daño a nosotros. Los que tenemos hijos, hermanos, sabemos que es una bendición, pero también es una lucha. Y cuando uno de mis hijos ofende a su hermano, le digo, oye, tú nos pasaste a molar a todos. ¿Por qué, papá? Tú le dijiste sonso. Y somos de la misma familia. Si él es sonso, significa que sonsos somos todos nosotros. Lo mismo pasa cuando nosotros no nos honramos. Qué importante es, hermanos, honrarnos. ¿Qué tal si también cambiamos el chip y en lugar de mirar las faltas y hablar mal de la iglesia, miramos las cosas buenas y hablamos de ellas? Es que los hermanos de la congregación de Chicalco son muy atentos, muy puntuales o muy trabajadores, en fin. Pablo lo hizo y dio resultados. Luego nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo dio testimonio de que los filipenses obedecían cuando él estaba entre ellos. Pero por supuesto que ahora que le escribe esta carta, pues es que Pablo no estaba con los hermanos de Filipos. Y no es que se hubiera ido de vacaciones. Él estaba en la cárcel, en Roma, en su primer encarcelamiento, del cual nos habla el libro de los Hechos, al final, en sus últimos capítulos, que Pablo llegó a Roma para predicar a Cristo. Más o menos entre los años 60, 62, tal vez hasta el 63. Y Pablo dice, así como ustedes fueron obedientes mientras estaba con ustedes, ahora que estoy ausente, mucho más deben ser obedientes. Y es que, aunque Pablo tenía la esperanza, y Dios concedió esto, de que fuera liberado, él sabía que en algún momento Dios lo iba a llamar. Pablo no iba a poder estar siempre con los filipenses, ¿cierto? De hecho, nos dice la historia que unos años más tarde, para el año 67, Pablo fue otra vez arrestado y ejecutado por el emperador romano Nerón. Así es que a partir de ese momento en adelante, los hermanos de la iglesia de Filipos no podrían contar más con la presencia de Pablo. Pero aunque él no estuviera, él deseaba que los hermanos siguieran obedientes a la palabra del Señor. Y amados hermanos, aquí aprendemos algo que es muy importante. Debemos ser cristianos con iniciativa. Gracias a Dios por todos los hermanos que dirigen en la congregación. Ustedes tienen 2 predicadores, hermanos, una mesa directiva, directivas de las organizaciones, y gracias a Dios por todo esto. Y los hermanos están muy atentos para predicar la palabra de Dios, para animar a los hermanos, para hacer las actividades, por organizar, para programar. Pero, hermanos, no debemos ser cristianos dependientes de los siervos del Señor. Es decir, no debemos nosotros tomar la actitud de, bueno, pues esta vez no me invitaron, no voy.
Ahora no dijeron que hay que leer la Biblia en el año, pues no la leo. No, nadie dijo que sí, que cómo vamos a leer este año la Biblia. No nos insistieron para ir a la velada de oración. No dijeron si va a haber tamales, pues no voy. O, según veo, esta vez no vamos a tener predicador. No, no voy. No, hermanos. Si los hermanos que Dios llamó para servir están, hay que obedecer. Pero si no están porque Dios los ocupa en otra actividad, hay que tener esa iniciativa. Hay que acercarnos al Señor. Debemos hacer las cosas, hermanos, aunque a veces no estén los que dirigen. Debemos tener esa iniciativa. Y por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Esto no significa, claro que no, hermanos, no quiere decir que Pablo haya motivado a los filipenses a trabajar para ser salvos, porque sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la intención de Pablo al decir a los hermanos, ocúpense de su salvación, es ocúpense, dedíquense a las cosas que corresponden a su salvación. Hay muchas cuestiones, hermanos, que necesitan nuestra atención. El trabajo, los compromisos, la familia, y todo eso es importante. No decimos que no. Pero Dios desea que su iglesia ponga en primer lugar su reino, su justicia y promete añadir las demás cosas. Aquellas que nos inquietan, que nos preocupan, que decimos, bueno, pero ¿y cómo le voy a hacer para resolver lo de la comida, el vestido, las necesidades? Dice, Señor, tranquilos. La fórmula es, dice el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Así es que ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, significa hacernos responsables de este regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, ocuparnos de nuestra salvación implica vivir para adorar a nuestro Dios. Vivir en oración, leer las Escrituras todos los días, estudiarlas, alabar a nuestro Dios, servir a Cristo, dar testimonio de Él, predicar el Evangelio. Buscar a los hermanos, estar juntos, tener comunión, crecer en el fruto del Espíritu en nuestra vida. Lo que encontramos allá en Gálatas. Y nos dice Pablo que tenemos que hacer esto con temor y temblor. ¿Por qué con temor? No con miedo, hermanos. No significa con miedo de que te vayan a regañar. No. Significa con reverencia, con obediencia, con amor al Señor. Para que de esta manera lo que hagamos al ocuparnos de nuestra salvación agrade a Dios y sea de bendición para nuestra vida. Y con temblor, es decir, con mucho cuidado, con responsabilidad. Quiero pensarlo de esta manera, hermanos. No sé si compartan esta experiencia con su servidor, pero cuando tengo la oportunidad de manejar un vehículo que no sea mío, por ejemplo, cuando salimos con hermanos y de repente alguien me dice, oye, ya me cansé, maneja tú. Yo digo, no te canses, te invito a una coca y síguele. Pero si no, es que de verdad estoy muy cansado, bueno, te ayudo a manejar. Pero voy
con temblor. Es decir, no voy espantado, pero voy cuidadoso, con más responsabilidad. No le vaya a punchar una llanta o va a apoyar el vehículo o entregárselo rayado. Con mucho cuidado. Si de por sí pues tenemos que manejar con cuidado cuando el carro no es nuestro, pues más. Y así también cuando dice la Escritura con temor y temblor, con temblor es con mucho cuidado. Porque no hacemos cualquier cosa. Estamos ocupándonos de lo más valioso que tenemos, que es nuestra salvación. Bien, hermanos, a veces las predicaciones son una carga. Y a lo mejor algún hermano va a decir, oye, pastor, pero pues sí, ya tengo tantas cosas en qué pensar, mucho que hacer, y pues ahora pues que tengo que tomar iniciativa, tengo que ser responsable de las cosas de mi salvación. Ay, me siento más agobiado todavía. Bueno, pero Pablo, para todos aquellos que se sienten sobrecargados, nos da un alivio. Y dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, hermanos, Pablo nos dice que podemos hacer esto que nos pide. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros. La razón por la cual debemos y podemos ser cristianos responsables de nuestra vida espiritual, de las cosas que conciernen a nuestra salvación, es porque todo esto lo obra Dios en nuestra vida. Él actúa de manera soberana a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz del Señor y ser obedientes. Y vamos a pensar en casos muy puntuales, hermanos. Por ejemplo, cuando tenemos un compromiso en la obra de Dios. A veces en nuestra carne estamos cansados o desvelados o nos sentimos mal, nos duele el estómago y decimos, yo creo que voy a avisar de que estoy indispuesto, que no puedo. Los hermanos comprenderán. Pero el Espíritu Santo obra y dice, no, tú puedes, porque estoy contigo. Ánimo. Y Él nos mueve. Y estoy seguro que hemos pasado por experiencias así, porque nosotros somos frágiles. Pero el Espíritu Santo es omnipotente. Y Él es el que obra en nosotros. Dice Pablo, el querer como el hacer. Antes de conocer a Cristo, no podíamos ni queríamos nada que tuviera que ver con las cosas del reino de Dios. Pero ahora que hemos sido alcanzados, hemos sido liberados por el Señor y estamos capacitados para desear, para buscar las cosas del Señor. Y entonces, hermanos, no digamos, pero es que no puedo. Es que a mí, pues, la verdad es que esto no se me da. Sí podemos, porque Dios es el que obra en nosotros. Y lo hace, dice la palabra, por su buena voluntad. Porque Dios tiene buena voluntad para con nosotros, porque nos ha rescatado a través de su Hijo amado y nos sostiene con su mano fuerte día con día. Así es que, en conclusión, amados hermanos, el apóstol Pablo nos llama a ser una iglesia que hoy día y siempre practique el amor fraternal y la honra. Amémonos con sinceridad y honremos a los hermanos. En lugar de buscar faltas, en lugar de hablar mal, hablemos bien.
¿Usted qué haría si supiera que alguien habla mal de su esposa? ¿No tendría un problema con esa persona? Pues lo mismo Cristo tiene un problema con aquellos que deshonran a su iglesia. Número 2, seamos hermanos con iniciativa. No esperemos, hermanos, a que nos digan, que nos motiven. A veces le digo a los hermanos, los que servimos al Señor parecemos como esos vendedores de la televisión. Que ya no sabemos qué decir y con tal que los hermanos se motiven, hasta a veces decimos, vamos a tener velada y vengan, hermanos, va a haber tamales, va a haber atole, va a haber café y a ver si así se motivan y luego ni con todo eso. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Incluso aunque nadie participe o pocos acudan, tenemos que estar allí. Seamos cristianos responsables, hermanos. Cada quien ocúpese con temor y temblor de su salvación, de las cosas que corresponden a la salvación en Cristo. ¿Y por qué es importante hacer todo esto, hermanos? Porque la responsabilidad es señal de madurez. La congregación celebra un aniversario importante. Son muchos años. Y después de tanto tiempo, es pertinente preguntarnos qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos madurado, cómo podemos saber si somos cristianos maduros. La respuesta es, ¿cómo nos va con la responsabilidad? Un hermano dice, los cristianos tenemos que madurar a tal punto que pasemos de ser pasto a ser árboles. Un césped, hermanos, como sabemos, necesita que se le riegue con frecuencia, ¿cierto? Y muchos cuidados. Y si no recibe su agua, ¿qué pasa? Luego empieza a ponerse chipil. Pero un árbol, a mí me admira, por ejemplo, que hay árboles en la ciudad que yo nunca veo que les echen agua. A lo mejor sí les echan, pero yo digo que yo no he visto, no digo que no les echen, sino yo no he visto. Pero están ahí, reverdecen y están verdecitos. ¿Por qué? Porque los árboles, si no encuentran humedad, sus raíces van más y más profundo hasta hallar agua. Y no esperan que les estén echando agua, sino buscan esa agua y dan sus frutos. Y esto es de bendición. Dios permite, hermanos, ser una iglesia cristianos responsables de tal manera que así agrademos al Señor y tengamos bendición, gran bendición en nuestra vida espiritual. Oremos. Eterno Señor y Padre nuestro, te damos las gracias en este momento porque podemos celebrar este aniversario de la dedicación del templo y, Señor, pensar también en algunas cosas que tú deseas de tu iglesia, de tu pueblo. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú seas con esta amada congregación, Señor, para que siempre practique el amor fraternal, la honra los unos a los otros, la iniciativa. Gracias por todos los hermanos que tú has puesto para dirigir, por su esfuerzo, por su atención. Pero a veces la obra es tan demandante que hay aspectos que no logramos cubrir, Señor. Y es por eso que necesitamos, Padre, ser cristianos con iniciativa. Estén o no estén los que dirigen, nos llamen o no nos llamen, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer las cosas que corresponden a tu obra. Y también bendice esta congregación para que cada miembro sea responsable, que cada uno de tus hijos se ocupe de las cosas concernientes a la salvación que tú nos has dado, con gran responsabilidad, con todo el cuidado. Hay muchas cosas que atender, es cierto, Señor,
Pero tu promesa es que si ponemos primero a tu iglesia, a tu reino, a su justicia, que es Cristo, esas cosas que nos preocupan, tú las darás como añadidura. Te pedimos, Señor, que no nos sintamos sobrecargados por estas demandas que tú nos haces, porque tú nos has dado poder para llevar a cabo todo esto, y es el poder de tu Santo Espíritu, que está con nosotros, que obra en nosotros, y permítanos ser sensibles a su voz y ser obedientes, y de esta manera, Señor, disfrutar de tus bendiciones, agradarte a través de esta madurez espiritual y crecer cada día para gloria y honra tuya, bendito Dios. Ponemos en tus manos esta humilde oración. Estas cosas las ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Con gozo, hermanos, cantemos y alabemos el nombre de nuestro Dios con el himno número 146. Tu reino